Hola, mi nombre es Mariana González y en este video junto a mis compañeros Luna Isabel Ospina, Isabel Caicedo, Jessica Moncada, Juan Pablo Cuarán y Sara Murillo hablaremos sobre la cicatrización. La cicatrización es el proceso de recuperación que tiene el cuerpo para restaurar un tejido dañado, que pasa por una serie de cambios celulares y bioquímicos. Esto pasa por unas fases de inflamación, proliferación y remodelación. Entender estas fases es clave para saber cuándo elegir técnicas como la del movimiento, ejercicio terapéutico y vendajes, con el fin de reducir el dolor, evitar rigidez y recuperar la función. A continuación explicaremos estas fases de la cicatrización y demás procesos relacionados. Ahora vamos a definir unos conceptos claves. Para empezar, debemos entender que para que haya una cicatrización, primero tiene que haber una lesión. Y a grandes rasgos, las lesiones se dividen en dos: lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias tenemos los microtraumatismos y los macrotraumatismos. El macrotrauma es caracterizado por generar dolor de manera inmediata. Es una lesión que ocurre inmediato y su limitación funcional ocurre rápidamente. Por otro lado, tenemos el microtraumatismo, que este se caracteriza por generar dolor de manera diminuta. Es una lesión de aparición tardía y su limitación funcional es leve y progresiva. Ahora tenemos las lesiones secundarias, que aquí es donde ocurre el proceso de cicatrización y regeneración del tejido, pero luego se tocará este tema más a fondo. Sabiendo esto, antes de empezar como tal a explicar las fases de la cicatrización, primero debemos definir otros conceptos fundamentales, como lo es la cicatrización, que Hueter y McKenzie en 2019 nos dijeron que era un proceso dinámico y progresivo, en donde el tejido lesionado logra recuperar su integridad, pero esto no quiere decir que quede idéntico al original, sino que busca restaurar su continuidad y resistencia. Un ejemplo es cuando un deportista sufre una lesión en la piel, en donde la cicatriz logra cerrarlo y protegerlo, aunque quede con una cicatriz visible. En segundo lugar, tenemos la regeneración, que Roberts y Goring en 2017 nos explicaron que da la capacidad de ciertos tejidos de recuperar las células dañadas por células idénticas, recuperando su estructura normal y estructural. Por otro lado, tenemos la reparación, que ocurre cuando la regeneración no es suficiente o no se da adecuadamente. Entonces el tejido es reemplazado por tejido conectivo, es decir, tejido fibroso. Esto se observa mucho en lesiones musculares graves, en donde el músculo no se logra regenerar completamente y queda una cicatriz fibrosa. Otro concepto clave es el tejido de granulación. Menetrel describe este tejido como la base del proceso reparador. Está conformado por fibroblastos, colágeno tipo 3 y vasos sanguíneos nuevos. Para ser más claros, es el tejido rojizo que se ven algunas heridas abiertas y justamente el tejido de granulación. Y su función es rellenar el espacio dañado. Ahora hablemos de los fibroblastos. Estos son descritos en los libros como las células constructoras, ya que producen matriz celular y colágeno. Como nombré anteriormente, la matriz extracelular es una red tridimensional donde se regula el comportamiento de las células. En la cicatriz, esta va a ser la guía donde se van a organizar los tejidos y células que van a conformar el tejido nuevo. Por último, el colágeno tipo 1 y tipo 3. En la fase inicial, el que primero va a ser el colágeno tipo 3. Este es más débil y menos resistente. Va a ser posteriormente reemplazado por el colágeno tipo 1, que tiene mayor fuerza y mayor resistencia. Esto explicaría por qué en la fase inicial de la cicatriz no se puede someter a cargas altas. Las fases de la cicatrización. Como primera fase tenemos la inflamación. Este proceso inicia cuando la fisiología normal del tejido o el estado normal del tejido se ve alterado por un traumatismo o una enfermedad. Por ende, es una respuesta protectora inmediata de nuestro organismo para intentar destruir o aislar esas células o ese agente lesivo que está causando dicha alteración. Por lo tanto, este es un prerequisito normal para que suceda este proceso de cicatrización. Esta fase tiene una duración de 0 a 5 días. Luego sigue la fase de la proliferación, que tiene una duración de 3 a 20 días. Y este proceso básicamente consiste en que se cubre la herida y se intenta dar consistencia. Y tiene 4 periodos principales o 4 fases: la epitelización, la producción del colágeno, la contracción de la herida y la neovascularización.
La siguiente fase es la de la maduración. Tiene una duración desde el día 9 hasta los 12 y 24 meses después de la lesión. Aquí se cambia la forma del tamaño del tejido de la cicatriz. Por ende, esa cicatriz madura se convierte en más grande, fuerte y resistente al brutal. Es por eso que el objetivo principal de esta fase es la reparación del tejido. Y básicamente depende del equilibrio entre la síntesis y la lisis de colágeno. Bueno, hablando un poco más sobre las fases de la cicatrización, como lo mencionó anteriormente mi compañera, la primera fase, en esta se encuentran los vasos sanguíneos en la herida. Estos se contraen con el objetivo de detener el sangrado, con la ayuda del tromboplaquetario. Posteriormente, esto genera una vasodilatación, lo que hace generar un edema local, lo que ayuda a la migración de las células inflamatorias, neutrófilos y monocitos. Posteriormente se convierten en macrófagos, lo que estos son los encargados de la fagocitosis en la herida, que son los que se encargan de ir en contra de las células dañadas y de los patógenos. Bueno, en la segunda fase es la de proliferación. En esta se encuentran los queratinocitos que migran hacia la herida y se ubican exactamente en los bordes de la herida, entrelazándose entre ellos, con el objetivo de evitar la pérdida de electrones. En esta fase también encontramos la angiogénesis, que es la encargada de crear nuevos vasos sanguíneos. En este vamos a encontrar lo que es una circulación colateral entre ellas para evitar que el tejido lesionado se dañe y pueda dar una buena fase de cicatrización. Los fibroblastos también juegan un papel importante en este, ya que son los creadores colágeno y tejido granulado, que es el que da la fase a la cicatrización. Bueno, en la última fase, que es la de maduración, encontramos que los miofibroblastos son los encargados de la contractibilidad de la herida, ayudándola a cerrar. También podemos ver que en esta fase hay una constante remodelación de matriz extracelular y tejido granulado, y con ello se da la pérdida de vascularización. Fibras de colágeno normalmente no se acomodan a como están las fibras de tejido. Estas se encuentran de manera desorganizada y los miofibroblastos son los encargados de manejar tensión y con el tiempo irlas acomodando a cómo está el tipo de tejido. Pero para entender un poco mejor estas fases, podemos tener en cuenta una ciudad que tuvo una catástrofe natural y hubo muchas pérdidas de edificaciones. El primer paso sería la llegada de los equipos de apoyo, en donde entrarían a verificar el tipo de daño que hubo y a protegerlo de los próximos daños que pueden haber. También encontramos que hacen la limpieza, recolección de los escombros para dar a la próxima fase, que sería la llegada de los constructores a la zona y llegar a reconstruir nuevos edificios y también a fortalecer los que ya estaban lesionados. Ya por último tenemos la fase de remodelación, en donde se verifica que las estructuras estén estables y sean funcionales, y donde están en constante remodelación y estructuración de la ciudad. Como hemos visto, el proceso de cicatrización es fascinante y bastante complejo, pero ¿por qué es importante que nosotros como futuros fisioterapeutas lo entendamos a nivel celular? Porque no tratamos solo un dolor, tratamos un tejido en reparación. Es decir, que nuestra intervención puede influir en la calidad y funcionalidad de esa cicatriz, en este caso una lesión. Entender esto cambia por completo nuestro abordaje y nos evita cometer errores como, por ejemplo, realizar masajes o movilizaciones demasiado agresivas, mantener un tejido, una estructura del cuerpo movilizada por mucho tiempo, o no regular las cargas progresivamente. Como fisioterapeutas, nuestro objetivo es proteger y gestionar la inflamación y, por consiguiente, aliviar el dolor, más no interferir. Tomaremos como ejemplo el caso clínico de un esguince de tobillo grado 2. A nivel celular, hay rotura ligamentosa y de capilares. Estas causan un hematoma. Por consiguiente, hay una participación masiva de neutrófilos y macrófagos, los que fagocitan o eliminan estos desechos celulares. Hay que tener en cuenta cada una de estas fases para no convertir una lesión aguda en una lesión crónica. Para finalizar, es importante garantizar el conocimiento de la cicatrización en los tejidos, en los procesos clínicos, teniendo en cuenta que tiene 3 fases, las cuales son la inflamación, donde se limpia la herida y se prepara para la curación; la proliferación, donde se genera nuevo tejido, es decir, la reconstrucción; y la maduración,
donde ya ese tejido se fortalece y se prepara para una organización del tejido. También hay que tener en cuenta que estas fases se sobreponen entre sí, es decir, que trabajan casi al mismo tiempo para reparar o curar ese tejido dañado que fue ocasionado por una lesión. El fisioterapeuta tiene unos objetivos específicos en cada fase de la cicatrización. En la primera, que es la inflamación, el objetivo principal es proteger y no interferir en la limpieza natural del organismo. En la proliferación, el fisioterapeuta cumple un rol de guiar el tejido en la nueva formación y mantener la movilidad. Y en la maduración tenemos como objetivo principal ver que ese tejido tenga una buena movilidad, flexibilidad y buena funcionalidad para que así haya una cicatrización integral y correcta. Comprender y respetar estas fases de la cicatrización nos permiten hacer una buena intervención oportuna para que el paciente pueda volver a sus actividades diarias, laborales o deportivas, sin riesgo de recaídas. Y hasta aquí nuestro video de cicatrización. Muchas gracias.